Efraín, Jennifer, Catherine, Melanie, Jimena. Muy buenas tardes y bienvenidos a su sesión de física virtual. Muy bien, jóvenes. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Bueno, obviamente todos los temas lo son, pero este es bastante vital, ya que el resto del curso de física se va a basar muchos puntos en el tema que vamos a ver hoy día. Profe, primera vez que estoy llevando el curso de física. Bueno, me presento. Mi nombre es Juan Carlos Cachaín Caguirre y voy a ser su profesor de física en este ciclo. Muy bien. Profe, ¿en qué consiste el curso de física? Ya que es la primera vez que lo estoy llevando. Eso quiero saber. Chicos, ¿es la primera vez que están llevando el curso de física? ¿Me responden con un sí, con un no? ¿En el chat? No. O bueno, No. también los puedo escuchar, ¿ah? Primera vez que están llevando el curso de física, no. Ahí veo también varios sí. Sí. Sí, por ahí algunos, por aquí y allá. No, que están divididos, ¿no? La mitad como que es la primera vez que está llevando el curso de física y la otra mitad está llevando ya lo ha llevado alguna vez. A ver, para ubicarme mejor. Lo llevo desde quinto grado. Ah, mira, qué interesante, Andrea. ¿Desde quinto grado de primaria? ¿Te refieres de repente a eso? ¿O quinto grado de secundaria? Ya, bueno. A ver, de primaria. Wow, mi estimada Andrea. Entonces ya lo sabes, ya sabes bastante. Ya, a ver, mis estimados. Melanie, estás en cuarto año Trilce, así que sí lo llevo. A ver, chicos, justamente deseo ubicarme, ¿no? ¿En qué años se encuentran? ¿Han terminado recién cole? ¿Ya han terminado hace un año? ¿Están en quinto? No lo sé. Melanie, cuarto por ahí, André. Quinto. Ah, mira, la mayoría están en cole. Quinto, la mayoría está en quinto, cuarto, quinto secundaria. Chicos, la mayoría está en cole. Tercero, por ahí, mira. Tercero, Efraín, 2018, ¿no? Promo 2018. Pero recién, pues, ¿no? Aparte de este año de pandemia. Terminaste, mi estimada Melanie, promo 2020. 20 años por ahí. Quinto, está muy bien, chicos, la edad que tengan. Eso no interesa, lo importante es que vamos a aprender todos. Solamente la pregunta es referencial para poder ubicarme más o menos con qué media estamos trabajando. Bueno, la mayoría como que recién ha terminado y está en quinto. Ok, ha terminado recién el año pasado. Sí, se llama. Ok, miren, jóvenes, Tu micro. yo no me molesta en lo absoluto porque leen el micro, siempre y cuando sea para preguntas relativas a lo que estamos viendo, ¿no? En consecuencia, si tienen dudas, tienen preguntas, tienen acotaciones, pueden emplear el micro en cualquier momento que quieran, ¿sí? Pero siempre y cuando esa sea la situación. Mi estimada María Concepción, ¿tienes alguna pregunta? ¿O acotación o Ay, duda? no. Ok, no te preocupes, pierde cuidado. ¿Sí? Entonces, chicos, pueden emplear el micro cuando ustedes gusten, como les he mencionado, siempre y cuando sea para algo relativo a lo que estamos viendo o algo relativo al curso. Bueno, muy bien. Ahora sí, ya. Entonces vamos a empezar con este tema de física, pero antes, ¿no? ¿En qué consiste el curso de física? Bueno, permítanme mostrarles la presentación que tenemos por hoy día. ¿Sí, jóvenes? El tema, como les había comentado, es de vectores, que es muy importante en el resto del curso de física porque hay varios temas los cuales, para poder desarrollarse, tenemos que saber muy bien este tema de vectores. Básicamente las sumas, restas, eso más que nada, ¿sí? Que no es tanto así, pero de todas formas tiene sus cositas, ¿no? Entonces esas cositas es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar con la presentación de esta tarde. Bien, jóvenes. ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? No. No, profe. No, profesor, no se ve. No.
No, ¿Se ve la pantalla que estoy compartiendo? No. no, estaba bien. No se ve nada, profe. ¿La ventana que estoy compartiendo? ¿Sí? ¿No se ve? ¿No se ve? No, no se ve nada. Oh, No se ve, bro. no se ve, dicen por ahí. Ya, listo. A ver, un momentito. Gracias por confirmar a todos, chicos. Qué extraño. A ver. Ok, a ver. No, no se ve, ¿no? Ahora sí, qué extraño. Ahora sí lo había cerrado. Nuevamente, jóvenes, ¿ya? A ver. ¿Firma el audio? Chicos, ¿pueden escucharme? ¿Me confirman por el micro? Sí, ¿Escuchan? sí se escucha. No se ve nada, profe. Sí, le escucho. Se le Sí, escucha. profe. ¿Alguien usa el micro, por favor, para confirmarme? Sí, profe, le escucho. Profesor, sí se le puede ver, pero no está compartiendo pantalla. Un momento, voy a cerrar y voy a volver a entrar. Sí, jóvenes, voy a cerrar y voy a entrar nuevamente para que ustedes no escapen, no se vayan, por favor, quedan a cargo de la tutora, ¿sí? Profesor Carlos, ¿me puede escuchar? El profesor dijo que iba a salir. Sí, ya noté que se salió y ya. Va a volver a ingresar porque parece que no puede presentar pantalla. Esperen, por favor.
¿Cómo lo reconozco yo? Profesor Carlos, ¿me puede escuchar? Quiero repasar. Profesor Carlos, ¿me escucha? Voy a explicar esta diapositiva y regreso a la anterior. Y el papacito, bien atento, bien atento. Ya. Chicos, Chicos, quería ¿pueden, preguntarles, el profesor, ¿pueden escucharlo? a este último, al último dato. No, Miss. Sí, No se escucha. ¿Por qué es un punto difícil el renuncio porque encontré otro trabajo? Puede ser por separado porque podría ser difícil por eso. A ver. Mira, qué buena pregunta. Ay, gracias, Dios mío. Estos son los alumnos que me encantan. Es el profesor Carlos Cachainca. A ver, voy a... Viendo la clase y por eso mismo tienen dudas y preguntan. Mira, papachito. A ver, lindo. voy a ver cuál fue el problema. Chicos, todo. Miss, el profesor se acaba de ir otra vez. Debe ser su conexión del profesor, entonces. A ver, chicos, ¿no salgan de la sala, por favor? Y en la diapositiva anterior vamos a regresar. Sí, chicos, disculpen porque estoy en otra clase también. Soy también tutora de otra clase y de seguro van a escuchar a la profesora hablando. Podríamos decir, rezaré por eso. Sí. Ahora, se escribe separado. Interrogativo. Profesor Carlos, ¿puede escucharme? Puede ser pronombre relativo o conjunción. Ahora sí, por fin. Similar. Sí, sí te escucho, En este profesor. caso, Ok, muchas gracias, qué amable. Perdón, chicos, jóvenes,
He tenido al parecer una bajada ahí en la red. Sí, disculpen las molestias, el inconveniente y la demora. A ver, esperemos que ahora sí. Sí, ahora sí. Ya, jóvenes. Ahora sí, ¿pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? ¿La ventana que estoy compartiendo? Sí, profe. Sí. Ahora sí se ve, profe. Sí, profesor. Sí, se ve. Gracias, qué amable. Se ve, profesor. Ahora sí. Gracias, qué amables. Ya, bueno, vayamos ahora sí al desarrollo de este curso, pues, del tema del día de hoy. Chicos, les quiero mencionar que si en caso tienen algunas preguntas, dudas al respecto, no tengan miedo, formúlenla, no hay problema, ¿sí? Pueden emplear ya sea el chat o el micro para ello. Empecemos con este tema del día de hoy. Pero bueno, ¿en qué consiste el curso de física? Para quienes no lo han visto todavía. Consiste, en resumen, en la naturaleza. Estudia básicamente las leyes de la naturaleza, pero enfocada a los fenómenos físicos, ¿sí? Pues porque en tu curso de química seguramente ya lo has llevado por ahí, sabes que hay tantos fenómenos físicos y fenómenos químicos, ya. El curso de física se encarga de las leyes de la naturaleza enfocado en estos fenómenos físicos con ayuda de las matemáticas, pues porque como tú ya sabes, la ciencia está expresada en lenguaje numérico, ¿no? En lenguaje de los números. Ahora sí, el tema del día de hoy es vectores. Pero la pregunta es, ¿qué cosa es un vector? Un vector, en física, lo llamamos a un segmento de recta en el espacio que parte desde un punto hacia otro. Es decir, que tiene una determinada dirección, un sentido. ¿Sí? Es, en otras palabras, un segmento de recta orientada. En resumen, una flecha. Una flecha es un vector. Acá tenemos un eje de referencia en el cual vamos a tener un punto de partida llamado origen, un punto de llegada llamada extremo, y de aquí a acá vamos a dibujar a nuestra flechita, a nuestro vector. Esto se le denota de la siguiente forma, como A, una flechita arriba. ¿Esto cómo se lee? Esto se lee como el vector A, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que esto me está representando un vector, una flechita, ¿sí? Así que vamos, jóvenes, esto quiere decir un vector, vector A. Ahora, los vectores tienen dos elementos, para ustedes que van a San Marcos, por ejemplo, lo cual es uno, el módulo, y el otro es la dirección. El módulo es lo que es lo que se llama magnitud, también llamada como medida del vector, ¿sí? Valor del vector, y nosotros también podemos decir que este vector presenta una dirección determinada, ¿de acuerdo? Esta dirección determinada es lo que nosotros llamamos el ángulo que forma el vector con esta recta de referencia. Esta recta de referencia es llamada también la recta X o una recta horizontal. Este ángulo que vemos aquí formando es el ángulo θ, lo cual me indica la dirección de cuál, lo cual me indica la dirección de Profesor se muteó. Los Profesor, prende su micro, por favor, no se le escucha. jóvenes. Ya, ahora sí. Ahora sí, como les estaba comentando, la medida de este vector es lo que nosotros llamamos magnitud, módulo o valor del vector, ¿sí? Y este ángulo que vemos aquí es lo que nosotros llamamos dirección del vector, lo cual es el ángulo que forma básicamente ¿con qué? Con el segmento horizontal o con el segmento del eje X positivo, ¿sí? Ahora bien, este, como habíamos mencionado, es lo que conocemos como la dirección.
Y ahora, esta magnitud o módulo o medida es lo que se conoce simplemente como el valor que va a tomar el vector, la medida que va a tomar el vector. Se le denota simplemente con el vector, con este vector que has visto aquí, esta notación para el vector A, pero simplemente entre barritas, ¿de acuerdo? Ahora, eso también es lo mismo que poner simplemente la letra A, la que vemos aquí, pero sin la necesidad ya de estarle poniendo la flechita arriba, ¿de acuerdo? Entonces, conclusión. Un vector, ya vemos que simplemente se representa con una flecha, y este tiene dos elementos, tanto la medida, la magnitud, y la dirección que este presenta aquí, ¿sí? Ahora bien, con estos vectores se hacen básicamente dos operaciones principales para ustedes, lo cual es la suma de estos vectores y la diferencia de ellos. Profe, ¿son los únicos que hay? No, también tenemos el producto vectorial, ¿sí? El producto vectorial y, bueno, pues, el producto escalar. Estas dos operaciones más, nosotros no la vamos a ver el día de hoy. Y bueno, solamente nos vamos a enfocar tanto en la suma y en la diferencia de los vectores. ¿De acuerdo? Mira, vamos a sumar vectores de modo intuitivo. Aquí tenemos, por ejemplo, un vector en la horizontal, cuya medida es de 4, ¿sí? Ahora, si a ti te piden sumar este vector con otro cuya medida es de 3, también en la horizontal, y apuntando ambos en una misma dirección, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos esta sumatoria? ¿Cómo hacemos esta medida? De modo intuitivo, ¿qué te dice el sentido común? Si tenemos un vector que mide 4, o una flechita, ponla así, que mide 4 y que apunta hacia la derecha, sumada con otro que mide 3 y también apunta hacia la derecha, ¿qué te dice el sentido común? Si nosotros lo sumamos, ¿qué cosa es lo que vamos a obtener? Bueno, pues 4 a la derecha, 3 a la derecha, vamos a obtener un vector que mide, como ya menciona la mayoría, Claudia, Fabiola, Catherine, Martín, Enrique, Jimena, Alex, ¿sí? Dana, Fiorella, Juan, Piero, 7 efectivamente, jóvenes, 7. Así como menciona Yosmel y Gabriel, 7, ¿sí? ¿Por qué, profe, 7? Pues porque cuando nosotros sumamos dos vectores, los cuales tienen la misma dirección, o sea, apuntan al mismo lugar, ¿sí? Simplemente se le suma las magnitudes, los módulos y nada más. ¿De acuerdo? Y la dirección que va a tener este vector suma va a ser simplemente la que tenían los anteriores. Esto es lo que se llama vector resultante. ¿Sí? ¿Por qué se le llama resultante? Pues porque es el resultado de sumar los anteriores. Si a ti te preguntan simplemente por el módulo, bueno, pues la respuesta es la que ustedes acaban de dar, 7. ¿Sí? Si en caso a ti te preguntaran por el vector propiamente dicho, en esa situación sería simplemente un vector que mide 7 y apunta hacia la derecha. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos un vector el cual mide 4 y apunta a la derecha y le sumamos con otro vector que mide 3 y apunta hacia la izquierda? ¿Cómo obtendríamos esto? Simplemente, claro, como menciona la mayoría, ¿verdad? 1. ¿Por qué motivo? Porque si tenemos 4 a la derecha, 3 hacia la izquierda, ¿quién gana? 4. ¿En cuánto? En 1. En consecuencia, el vector resultante o el resultado, ¿sí? Es un vector que mide 1 y apunta a la derecha. Profe, ¿por qué motivo a la derecha? Pues porque el que va a mandar va a ser el mayor. Y profe, ¿por qué motivo los estamos restando? Porque siempre que estén en direcciones contrarias, se van a oponer, en consecuencia, vamos a restarlo. Por lo tanto, el vector resultante tendrá un módulo o magnitud cuyo valor es 1. ¿Sí, jóvenes? Muy bien. Ahora, imagínate que tenemos dos vectores. Uno que mide 4 y que apunta a la derecha, sumándole con otro vector que mide 6 y apunta hacia la izquierda. Si yo te pregunto, ¿cuál es el vector resultante? Tú me tendrás que decir la dirección. Pero si solamente te pregunto por el módulo, la respuesta es la que todos están mencionando, 2. Por ahí veo menos 2. Tener cuidado ahí. Si a ti te preguntan por el módulo, la respuesta solamente es 2. Pero si a ti te preguntan por el vector propiamente dicho, el vector propiamente dicho, en consecuencia, simplemente será 2 apuntando hacia la izquierda. ¿Por qué es la izquierda? Pues porque el mayor es este que mide 6, ¿sí? En consecuencia, el vector resultante es cierto, es un vector que mide 2 y apunta hacia la izquierda. Pero si a ti te estuvieran preguntando por el módulo, la medida, el valor, simplemente dirías que es 2.
¿Sí? Ahora, profe, ¿y eso del -2 hacia la izquierda, en qué momento lo vamos a aplicar? ¿En qué momento? Bueno, eso es cuando te pregunten por el vector, insisto, propiamente dicho, lo cual no vamos a tocar el día de hoy. El día de hoy solamente vamos a preguntarte por el módulo, por el valorcito, por la medida, por la magnitud que presente el vector en este momento, ¿sí? Por lo tanto, simplemente aquí la respuesta solo sería 2 porque solamente te estarían preguntando por la magnitud, por el módulo, por el valor. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más? ¿Qué ocurre cuando tenemos vectores ya no en la horizontal, pero sí en la vertical, apuntando en una dirección determinada? ¿Sí? Por ejemplo, un vector que mide 4 y apunta hacia arriba, y un vector que mide 3 y apunta hacia abajo. Si a ti te preguntan cuál es el módulo de la resultante, como todos han dicho efectivamente, es de 1. Por ahí mencionan 1 hacia arriba. Eso sería en el caso que te preguntasen por el vector. Pero aquí solamente te vamos a preguntar por ahora, el día de hoy, por el módulo nada más. En consecuencia, la respuesta sí sería 1, la que todos ustedes han dicho. Ahora, ¿qué ocurre cuando el vector mide 4 apunta hacia arriba y el vector mide 7 y apunta hacia abajo? ¿Cuánto es el módulo de la resultante? Claro, el módulo resultante simplemente sería 3, ¿verdad? Efectivamente. Profe, y si me preguntaran por el vector, bueno, si te preguntaran por el vector recién ahí, tú dirías que es 3 y apunta hacia abajo, ¿sí? Solamente si en caso te preguntan por el vector, ¿ah? En otro caso no. ¿Los vectores siempre llevan direcciones? Pregunta mi estimada Leslie. Claro que sí. Los vectores son, obviamente, como ya lo habíamos mencionado, segmentos de recta orientada. Por lo tanto, van a presentar direcciones, por supuesto, siempre, siempre, siempre. ¿De acuerdo? Ahora, profe, y si presentan direcciones siempre, ¿por qué motivo solamente estábamos poniendo un número? Porque yo les estaba preguntando únicamente por la medida, por el valor, la magnitud, nada más. ¿Sí? En consecuencia, si a ti te preguntan por el módulo, pues la respuesta solamente es 3, únicamente. ¿Sí? Bien, ahora, continuemos. ¿Qué ocurre cuando esta vez vamos a tener que sumar vectores? Pero estos vectores ya no van a estar paralelos, ya no van a estar ni apuntando en la misma dirección, ni apuntando en direcciones contrarias. ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer en esta situación? Bueno, si en caso te presentan vectores que apuntan en distintas direcciones, ¿ya? Vector A, vector B, vector C. ¿De acuerdo? Y a ti te piden sumar estos 3 vectores. Lo único que se tendría que realizar sería sumarlos de la siguiente forma. Tomar cualquiera de estos 3 vectores y ponerlo en orden. Uno seguido de otro. Por ejemplo, tomamos uno de estos vectores. Tomamos el vector C. Y lo que vamos a hacer es ponerlo en orden. O sea, desde la cola hasta la cabeza. ¿Sí? Ahora, inmediatamente después vamos a colocar al siguiente vector, al vector A. Profe, ¿yo pude haber colocado al vector B? Por supuesto, pudiste haber colocado el vector que tú gustes. El orden no interesa. Basta con que tú mantengas lo que te estoy mencionando, que pongas uno seguido de otro, ¿sí? Cola, cabeza, desde la cola hasta la cabeza. Y el que sigue sería el vector B, también lo tendrías que ordenar desde la cola hacia la cabeza. Como que si todos siguieran un camino. Efectivamente, todos estos 3 vectores estarían siguiendo un único camino. ¿Sí, jóvenes? Ahora, ¿qué me dice la intuición? Mira, es como si hubiese seguido este camino. Y por lo tanto, yo partí en este punto y llegué al de aquí. ¿No hubiera sido lo mismo que sigue el camino que va desde este punto hasta este destino final? Por supuesto. O sea, desde la cola inicial hasta la cabeza final. Claro, este vector que estás uniendo desde tu punto inicial a tu punto final o desde la cola inicial a la a la cabeza final, es lo que me estaría representando el vector resultante. Este sería la sumatoria del vector A, el vector B y el vector C. Este me estaría representando la sumatoria de estos 3 vectores, nada más. Este sería el vector resultante. Y como te menciono, no interesa el orden que tú hayas planteado. Lo único que importa es que sigas cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, ¿sí? Ahora, cuando tú realizas esto, los vectores los cuales han sido sumados se eliminan.
¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es que estos tres vectores se están combinando para formar este único vector. Eso es lo que se conoce como el método gráfico, el método del polígono, o simplemente con la cabeza, ¿sí? Entonces, aquí es válido decir que este vector, ¿de dónde salió R? Mira, mi estimada María, nosotros para sumar estos tres vectores los ponemos uno seguido de otro, con la cabeza, ¿sí? El vector suma, o sea, el vector resultante, el vector resultado de haber sumado el vector A, el vector B, el vector C, es aquel vector que une la primera cola con la última cabeza, que va desde el punto de inicio hasta el punto final. Este vendría siendo el vector resultante, el resultado de sumar el vector A, el vector B y el vector C. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Cuando eso ocurre, estos tres vectores son eliminados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me están dando como resultado este vector, el vector R. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Es como que así, tú tienes los componentes y tienes un resultado final. Claro, mi estimada Andrea, este es el vector resultante, este es el vector suma de los otros anteriores. Por ejemplo, ¿y por qué motivo los eliminamos? Porque estos han sido combinados para formar el de aquí. Entonces, mi estimada Solange pregunta, ¿solo se dibujaría el resultado? Sí, efectivamente. Si a ti te preguntan sumar estos tres vectores, el vector que obtienes después de sumar estos sería aquel vector que va desde este punto inicial hasta el punto final. Esto sería el vector resultante. Simplemente se le dibujaría, se trazaría desde el punto inicial hasta el punto final. El vector R va en contra de cabeza, cola. ¿Por qué? Mira, es algo intuitivo, mi estimada Fabiola. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al tener estos tres vectores y hacer este recorrido, es como si hubiéramos seguido un camino. ¿Y dónde hemos partido? Hemos partido aquí. ¿Y dónde hemos llegado? Hemos llegado por acá. En consecuencia, en lugar de seguir este camino, ¿no hubiera sido lo mismo venir de frente, desde el punto de partida hasta el punto de llegada? Claro, hubiera sido lo mismo que en lugar de seguir todo este trayecto. Entonces, desde el punto de partida hasta el punto de llegada, sería simplemente como resumiendo todo lo demás. Efectivamente, sí, pero más corto. Profe, ¿y eso es la forma de hallar la sumatoria de estos tres vectores? Así es. O sea, profe, los vectores A y B solo son para trazar el resultado y luego no sirve. Mi estimado Mauricio, los vectores A, B y C, si en caso te preguntan sumarlos, si en caso te piden sumarlos, únicamente si te piden sumarlos, los sumas de esta forma, ¿sí? Este vector R entonces sería el resultado de sumar estos tres vectores. No es que solamente me sirven para trazar el resultante, no, eso siempre y cuando te piden sumarlos, ¿sí? Profesor, ¿qué pasa si pongo primero la B y luego la A, finalmente la C? ¿Qué te parece, mi estimada Melanie, si eso lo vamos a hacer a continuación? Van a tener valores y si piden sumarlos, el vector resultante sería su total. Efectivamente, mi estimada Andrea, este vector resultante vendría siendo el resultado de sumar los anteriores. Profe, ¿y cuánto va a medir esto? Eso lo vamos a hallar con ayuda de la geometría, ¿sí? ¿Es como si tuviéramos que buscar una ruta más corta, mi estimada Martín? Sí, es como si tuviéramos que buscar una ruta más corta, efectivamente. Este es el método de sumar los vectores de modo gráfico, ¿sí? Ojo que cuando tú sumas estos vectores, estos desaparecen. ¿Por qué? Porque es como que en este ejemplo, mira, tú alguna vez te has hecho un jugo, te has preparado un batido o lo que sea, ¿sí? Has tenido tus elementos. Supongamos, no sé, cuál sea tu preferencia, de repente... no sé, manzana, plátano, papaya, leche, lo que tú gustes, ¿sí? Entonces, estos elementos, tú los mezclas, los pones en tu batidora, en tu licuadora, para generar, ¿qué? Un jugo, ¿verdad? Ok, yo te pregunto algo. Cuando tú generas este jugo, cuando tú haces este jugo y lo obtienes, dime, ¿al mismo tiempo acaso tienes los elementos con los cuales has hecho este jugo? ¿Al mismo tiempo tienes tus frutas con las cuales has hecho este jugo? ¿Coexisten al mismo tiempo tu jugo y tus frutas con las cuales lo has hecho? Dime tú. ¿Están al mismo tiempo las frutas que has empleado para realizar el jugo y el jugo a la vez? ¿Al mismo tiempo están los dos? Claro que no, efectivamente, José, Dana, tienen razón a todos. ¿Sí, mi estimado Juan?
O sea, las frutas que has empleado en realizar tu jugo, cuando ya tienes tu jugo preparado, ¿siguen existiendo esas frutas que has echado para preparar tu jugo? Claro que no, ¿verdad? Claro que no. Efectivamente. Lo mismo ocurre aquí. Estos vendrían siendo tus frutas y este vendría siendo tu jugo, ¿no? Entonces, esta vendría siendo tus componentes y este vendría siendo el resultado. Claro, tú me dices, mi estimado Juan, ya no está en su estado natural. No, pero ¿qué cosa es lo que has obtenido? Has obtenido el jugo, ¿verdad? Al mismo tiempo ya no está el jugo y las frutas. A eso voy. Eso es lo que te estoy preguntando. Si tienes al mismo tiempo el jugo y las frutas coexistiendo a la vez, al mismo tiempo. Claro, ya no están en su estado natural las frutas. ¿Por qué? Porque ahora se ha convertido en tu jugo, pues. Por eso. Lo mismo es aquí. Estos vectores se han convertido en este vector resultante. Entonces aquí es válido decir que este vector R es igual a la sumatoria del vector A más el vector B más el vector C. Por ahí mi estimado Mijael pregunta, si ya todo está unido y ahora cambia en un solo producto. Efectivamente, todos estos han sido unidos y ahora has obtenido únicamente lo de aquí. Es lo mismo que ocurre. Ahora, como les había mencionado, entonces es válido decir que el vector A más el vector B más el vector C es el vector R. Pero no es válido decir que la medida del vector R es igual a la medida del vector A a la medida más la medida del vector B más la medida del vector C. ¿Por qué? Esto no es igual, al menos no necesariamente. Mira, yo te digo lo siguiente. Imagina que esto mide 10, que esto mide 10 y que esto mide 5. 10, 10 y 5, ¿sí? Dime, esto mide 10, esto mide 10, esto mide 5. ¿Crees tú que este vector mida 25? Dime tú, ¿crees que este vector mide 25? Claro que no, no mide 25. Y eso se nota, ¿verdad? ¿Por qué se nota? Claro que no. Bueno, es notorio que esta mide 10, esta mide 10, esta mide 5, 25 tendría que ser un poco más grande, ¿sí o no? Esto es evidente que creo que ni a 15 llega, ¿no? Aproximadamente, si indicarías una medida así al ojo, aproximadamente ni a 15 llega, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, la sumatoria vectorial sí me da R, no quiere decir que si yo sumo los valorcitos que van a tener esta, voy a obtener el valor final aquí. No, ¿sí? Entonces, si no lo obtengo, profe, ¿cómo sé cuánto mide lo de aquí? Para saber cuánto mide esto, ¿se va a trabajar con medidas? Claro que sí, mi estimada Solange, se va a trabajar con medidas. Pero, profe, si yo ya sé y me doy cuenta que si esto mide 10, esto mide 10, esto mide 5, es evidente que esto no mide 25, ¿cómo lo voy a obtener? Lo vamos a obtener con ayuda de la geometría. Seguramente te van a dar un angulito por aquí, un angulito por allá, un angulito por allá, otro ángulo aquí, de repente. O sea, profe, me van a dar los datos suficientes para poder hallar esto con los ángulos y así poder encontrar su medida. Sí, te van a dar los datos necesarios. ¿De acuerdo? Bien. Por ahí estaban mencionando, por ahí preguntaron, profe, ¿yo qué hago si yo hubiera elegido otro orden? No necesariamente ese orden que usted está planteando ahí. ¿El resultado hubiera sido el mismo? Por supuesto. El resultado hubiera sido el mismo si hubieras elegido otro orden. Eso no importa. Hubiera sido el mismo. Voy a compartir aquí una ventana en blanco, ¿sí? Les voy a compartir aquí una ventana en blanco para poder hacer un par de garabatos por aquí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahorita te voy a mostrar que en realidad no nos interesaba el orden que nosotros hubiéramos planteado. El resultado hubiera sido el mismo. ¿Sí? El resultado hubiera sido el mismo. A ver. Mira, lo que nosotros habíamos tenido ahí eran los tres vectores A, B y C sumados de esta manera, ¿no? Ahí teníamos estos vectores. Los vectores A, B y C sumados de esa forma. Bien, ok. Pero la pregunta es,
Y si yo hubiera elegido otro camino, supongamos que hubiéramos elegido el camino que ustedes quieran, jóvenes, ¿ah? El orden que ustedes quieran. Hubiéramos elegido el orden que ustedes gustan. A ver, dime tú, ahora sí, un orden que prefieras. Ya, a ver, la A, luego C y finalmente B, dice mi estimada Melanie. Vamos, ya que fue la primera que propuso, vamos a hacer eso. Primero la A, luego la C. Primero la A, aquí tenemos la A, luego la C. ¿Sí? Primero la A menciona, luego la C, y finalmente dijo por ahí la B, ¿verdad? Ya que fue la primera que propuso, bueno, pues vamos a hacerle caso. Ya está. Primero la A, luego la C y luego la B. Ok, se supone que el resultado de esto, mira, ojo, por si acaso cuando estoy haciendo esto, estoy teniendo en cuenta cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. Estoy poniéndole uno seguido de otro, manteniendo este orden. Y se supone que el resultado tiene que ser el mismo. Así que vamos a copiarlo y vamos a corroborar si en realidad es el mismo. Como te das cuenta, concuerda. ¿Sí? Es el mismo. No interesa el orden. No importa el orden, jóvenes. El resultado es el mismo. ¿Sí? No, no es magia, no es brujería. Es simplemente física. Póngale valores, mi estimada Leslie, me dice. Bueno, mi estimada Leslie, si nosotros le ponemos valores, ¿sí? Le ponemos valores, para hallar el vector resultante necesitaríamos los otros angulitos, los cuales no les estoy dando aquí en estos momentos. Esto solamente me sirve para demostrarte que no me interesa el orden que yo vaya a tomar los vectores. El resultante, o sea, el vector que me representa la suma de los anteriores, siempre va a ser el mismo. ¿Sí? Profe, ¿yo cómo hallo esta medida? Insisto, lo hallas por geometría. ¿Sí? Seguramente en los problemas que vamos a tener, ahí te van a dar angulitos por aquí, angulitos por allá, lo necesario para poder hallarlo. Por ahí están proponiendo otros valores. Profe, ahora hágalo de otra forma, ya, está bien. Vamos a hacerlo una vez más de otra manera, ¿ya? Véase, profe. ¿Perdón? Véase. BAC, BAC dicen por ahí. Aunque Martín está proponiendo BCA, ya bueno. BAC, BCA, BAC. BCA, Martín está proponiendo BCA. Bien. Ambos tienen en común la B, ¿ya? Ambos tienen en común la B. Bueno, el poner B, después la C y después el A, B, después la C y después el A, se supone que me tiene que generar el mismo resultado. Con la cabeza, con la cabeza, con la cabeza. ¿Sí? Ya, listo. Se supone que tengo que generar el mismo resultado. Entonces, si nosotros copiamos esto, se supone que debería de volver a encajar. Y ahí está, encaja perfectamente. Sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el orden de los sumandos no altera la suma en el caso de vectores. ¿Sí? Claro que sí. Es lo mismo. Profe, si hubiera escogido otro camino, B, A, C, pues, ¿qué crees? El resultado hubiera sido el mismo. Como dijo su compañera por ahí, ¿verdad? B, A, C. Mira, primero el B, después el A y después el C. Primero el B, después el A y después el C. Pero ese de B, después el A, después el C, ¿que acaso no es lo mismo que habíamos planteado al inicio? Solamente que al revés. Ahí está. El mismo. ¿Sí? Entonces, jóvenes, como se dan cuenta, no interesa el orden. El resultado en el método del polígono es siempre el mismo. ¿Sí? Entonces, ¿ya están convencidos de ellos? ¿Ya lo creen? Es así, jóvenes. Es así. Ahora, bueno, volviendo con la presentación que estábamos teniendo, ¿no? Volvamos allá. Volvamos con la presentación que estábamos mostrándoles.
para poder seguir explicando otros métodos de sumar. Mira, ¿qué ocurre cuando los vectores esta vez son perpendiculares? Ahí es muy sencillo. Cuando los vectores son perpendiculares, hay un método práctico. Simplemente trazar paralela a uno y paralela al otro. Cuando forman 90 grados, trazas una paralela a uno que parta desde un extremo y una paralela al otro que parta desde el otro extremo. ¿Sí? Ojo, esto de sumar vectores cuando se forman 90 grados, cuando estén perpendiculares, normalmente se da cuando estos vectores comparten la misma cola, comparten el mismo origen. ¿Sí? Cuando comparten el mismo origen, entonces ahí, y solo entonces ahí, generamos simplemente este modo práctico. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo calculamos la sumatoria de estos dos vectores? Simplemente partiendo del origen que tienen en común hasta esta intersección de paralelas. Este vector rojo me estaría representando el vector resultante de haber sumado este vector verde y este vector 4, azul. ¿Sí? Alex ya nos está dando una posible respuesta para el valor de esto. Profe, ¿cuánto vale? Como Alex, Fabiola, Catherine, están sacando que mide 5, al igual que Fiorella, María, Gabriel. Todos, profe, ¿cómo? Bueno, te cuento. Aquí simplemente están aplicando Pitágoras. ¿Cómo Pitágoras? Sí, lo siguiente, mira. Esto es 90 grados y como hemos trazado una paralela, aquí también vale 90. Como hemos trazado otra paralela a este de aquí también vale 90 grados y el de aquí también vale 90 grados. Profe, entonces lo que tenemos es 90 grados, 90, 90, 90. Sí. Profe, tenemos un rectángulo, por supuesto. Y si tenemos un rectángulo y esto mide 4, ¿cuánto medirá este lado de aquí? Si este mide 4 y es un rectángulo, ¿cuánto mide este lado? Efectivamente, mi estimada Catherine. ¿Verdad? Mi estimada Kim. Esta es la única vez que te voy a preguntar. Kim Yu. Bonito nombre. ¿Estimado o estimada? Es la única vez que te voy a preguntar. Ya no se me va a olvidar. ¿Estimado o estimada? Es un muy bonito nombre. Pero no me quiero confundir, así que por favor, ¿me dices si es estimado o estimada, por favor? Perdona las molestias del caso, ¿sí? Muy bien, estimada. Muy bien, listo. Ok, muy bonito nombre, por cierto. ¿Sí? Muy bien, continuando con lo que estábamos llevando. ¿Sí? Estimada, Kim Yu. Ok, mira, ocurre lo siguiente. Que cuando tú tienes lo que estaba mencionando, esto también me iría 4. 4 aquí, 4 allá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a realizar aquí? Si esto mide 3, esto mide 4, entonces, ¿cuánto medirá lo de aquí? Bueno, para saber cuánto mide eso, tendríamos que aplicar ¿qué cosa? Pues, Pitágoras. ¿Por qué? Porque lo que tendríamos sería un triángulo rectángulo. Tendríamos un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, al aplicar Pitágoras, ¿en qué cosa consistía? El teorema de Pitágoras consistía en lo siguiente. Si tú tenías un triángulo rectángulo, el cual tenía dos lados, y obviamente llamados catetos, y el tercer lado, más grande, el que se lo pone a 90 grados, llamado hipotenusa, ¿sí? Pitágoras hace mucho tiempo lo relacionó de esta manera. Te dijo que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, llamados catetos. Cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar aquí. Mira, por si tú no lo sabes todavía, te comento. Si aquí tendríamos un triángulo rectángulo, esto me iría R, el de aquí me iría 90, este 3, y ya te había dicho que si era un rectángulo y esto mide 4, este también mide 4. En consecuencia, tendrías que R cuadrado es igual a 4 cuadrado más 3 al cuadrado. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, simplemente operas, ¿no? 4 cuadrado 16 más 3 al cuadrado 9, 25. Este cuadrado lo mandas al otro lado como si fuera raíz y sería 5. ¿Sí? Profe, yo lo pude haber resuelto, como dice mi estimado José, con el triángulo notable de 3, 4 y 5. Por supuesto, también lo pudiste haber resuelto de esa manera. Profe, ¿de qué cosa está hablando José? Bueno, eso de los triángulos notables lo vamos a ver en breve, ¿sí? Pero también pudiste haber empleado triángulos notables, por supuesto. Entonces, siempre y cuando tengas tú dos vectores, los cuales están formando 90 grados y te piden sumarlos,
puedes aplicar el teorema de Pitágoras y nada más. Ahora, no siempre te van a dar notables, cuidado ahí, te pueden dar cualquier otro valor, pero Pitágoras siempre te va a servir. Ojo que cuando tú hallas este vector, simplemente los otros dos desaparecen, ¿sí? Porque recuerda, pues, que estas son las componentes y se están juntando para formar uno solo. Ahora, ¿qué ocurre cuando los vectores no están formando 90 grados? ¿Qué ocurre cuando los vectores están formando un ángulo cualquiera, como el que vemos aquí? Un ángulo cualquiera, ¿ya? En consecuencia, ¿qué vamos a realizar? Bueno, para esto hay un método bastante simple. Cuando están compartiendo el mismo origen, la misma cola, y forman un ángulo cualquiera, lo que hay que realizar es trazar paralelas. Profe, como hace un rato, sí, igual. Trazamos una paralela aquí y una paralela allá. Una paralela a este vector que pasa por este otro extremo. Y una paralela a este vector que pasa por este otro extremo. Y una paralela de aquí que pasa por el extremo de acá. Profe, lo que generamos es un paralelogramo, entonces. Claro, por eso se llama el método del paralelogramo, porque generas un paralelogramo, pues, ¿no? Y el vector resultante sería aquel que va desde el origen en común hacia esa intersección de paralelas, ¿sí? Ese sería el vector resultante. Entonces, es válido decir que este vector R es igual a sumar el vector A más el vector B. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, pero ¿y cuánto mide? ¿Cuánto mide este vector R? Porque es evidente que si esto mide 3 y esto mide 4, esto no va a medir 7. Claro que no. Entonces, profe, ¿cómo obtengo cuánto mide el vector R? Bueno, para eso nos vamos a ayudar de la geometría, ¿sí? La geometría nos da una solución. Nos dice que esta medida R es igual a la raíz cuadrada del módulo del vector A al cuadrado más el módulo del vector B al cuadrado más 2 veces el producto de ambos módulos por el coseno del ángulo alfa, donde el ángulo alfa es el ángulo que forman al inicio el vector A con el vector B. Así calculamos entonces cuánto mide este vector resultante, ¿sí? Siempre y cuando estos dos vectores estén partiendo desde un mismo punto, ¿sí? Y forman un ángulo cualquiera. Que no sea 90, pues porque si es 90 grados ya es más práctico, ¿no? Simplemente usamos Pitágoras y se acabó. Muy bien. ¿Qué más? Claro que cuando obtenemos este vector resultante, estos vectores componentes desaparecen, ¿sí? Desaparecen. Ahora vamos a la diferencia de vectores. ¿Qué ocurre cuando me piden ya no sumar vector A más vector B? ¿Qué ocurre cuando me están pidiendo, ¿sabes qué? Tienes el vector A, tienes el vector B, réstalos. Bueno, acá tenemos el vector A, tenemos aquí el vector B, y me piden restar dichos vectores. ¿Cómo hacemos para restarlos? Sencillo. Si a ti te piden el vector diferencia, que es el vector A menos el vector B, ¿en qué termina? Termina en B. Ah, ya. Entonces, partes desde B y llegas hacia A. Eso es el método práctico para hacer esta diferencia de vectores. Si te piden el vector A menos el vector B, entonces simplemente partes de B y llegas hacia A. ¿En qué termina? En B. Partes de B y llegas hacia A. Profe, ¿y si me hubieran pedido al revés? Si me hubieran dicho, ya no el vector A menos el vector B, sino si me hubieran dicho el vector B menos el vector A, ¿qué? ¿Me está diciendo entonces que si terminaba en A tenía que partir de A y llegar a B? Así es. ¿Sí? Así es. Wow, profe, entonces ya, ¿eso nada más? Sí, eso nada más. Ya, pero ¿cómo sé cuánto mide ese vector D? ¿Cómo sé cuánto mide esto? ¿Recuerdas lo que hemos visto anteriormente? Para sumar vectores con el método del paralelogramo. Bien, aquí hacemos casi lo mismo. Mira esta expresión. Así nosotros podemos determinar cuánto mide este vector D. Esto también es gracias a la ayuda de la geometría. ¿Cuánto mide este vector? ¿Cuánto es la medida de esto? Bueno, para hacer ello simplemente igual, sumamos los cuadrados de las medidas de los otros dos vectores, pero en lugar de poner más, aquí ponemos menos. ¿Sí? En consecuencia, si para sumar vectores era más, para restar vectores, para diferenciar vectores, es menos. Bastante intuitivo, ¿no? Y bastante práctico de recordar. Mira, recuerda, para sumar vectores, la expresión es la misma, solamente que aquí va más. En el cambio, para restar vectores, la expresión es casi la misma, con la diferencia de que aquí va menos, nada más. Entonces, de estas dos formas, ya hemos visto cómo sumar vectores y cómo restar estos vectores. ¿De acuerdo? Muy bien.
Ahora, ¿hay un punto más que se nos está olvidando? Sí. Ojo que cuando haces también esta resta de vectores, ya te deshaces de los vectores anteriores, ¿sí? Ahora vamos a descomponer los vectores, pues porque a los vectores se les puede descomponer rectangularmente, ¿de acuerdo? Supongamos que aquí tenemos el vector cuya medida es A, ¿está bien? Este vector cuya medida es A, es el vector A, y la vamos a descomponer en tanto un eje vertical y un eje horizontal. En consecuencia, vamos a trazar por este punto de origen vectores, vamos a trazar aquí por este punto de origen ejes, tanto un eje vertical como un eje horizontal. Sí, acá tenemos nuestro eje horizontal, nuestro eje vertical, y estos dos ejes vendrían siendo también, pudiendo ser representados por el eje X y el eje Y. ¿De acuerdo? En consecuencia, para nosotros poder hallar las componentes de este vector, ¿sí? Sus componentes rectangulares, trazamos simplemente una perpendicular que va desde la cabeza del vector A hasta este otro eje. Y que va desde aquí hasta el otro también. ¿De acuerdo? Mi estimado José, ¿qué pasó? ¿Esa carita quiere decir algo? Profesor, ¿puede explicar de nuevo, por favor? Claro que sí, mi estimado José, puedes decirlo, no hay problema. Estudiantes, ya, ¿ok? Sí, jóvenes, si tienen dudas, no tengan miedo, pregunten nada más con total confianza, ¿les parece? No te preocupes. Profe, Dime. ¿puede volver al método del paralelogramo? Claro que sí. Para tomarle captura, ¿no? Para tomarle captura, chicos, por si acaso les comento, ¿ya? Esta clase, tanto el PPT, tanto lo que vamos a desarrollar, va a estar colgada en el aula virtual, va a estar colgada en el Classroom, ¿de acuerdo, jóvenes? No solamente eso, sino también va a estar colgada, ¿qué cosa? La grabación, ¿de acuerdo? Claro que sí, mi estimada Melanie, no te preocupes. Mira, cuando tú tengas dos vectores, los cuales formen un ángulo cualquiera, como el que estamos viendo aquí, un ángulo cualquiera, ya no 90 grados, porque si forman 90 grados, ya tú sabes que vamos a emplear simplemente Pitágoras. Pero si formamos aquí, tenemos dos vectores, formando un ángulo cualquiera, entonces, lo que tenemos que hacer para sumar este vector A con este vector B, lo único que sería trazar paralelas, paralela al vector B y paralela al vector A. Paralela al vector B que pase por este extremo y paralela al vector A que pase por este otro extremo. Profe, entonces, simplemente vamos a generar un paralelogramo. Claro que sí. Sí, vamos a generar un paralelogramo. ¿De acuerdo? Y el vector resultante va a ser aquel vector que va desde el origen que tenían estos vectores hasta la intersección de las paralelas. Este sería el vector resultante. ¿De acuerdo? ¿Cómo saber cuánto mide? Para saber cuánto mide, vamos a emplear, ¿qué cosa? Esta expresión. Esta expresión, que es un apoyo de la geometría, nos sirve para determinar cuánto mide todo este vector. En un ejemplo, ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Cómo calcularlo? Sumando el módulo de este vector A con este vector B también, sumando los cuadrados de dichos módulos y también sumando con el doble producto de ambos, multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Profe, ¿quién es el ángulo alfa? Este es el ángulo alfa, ¿sí? Mi estimado Joaquín pregunta, profe, ¿esta es la única forma de calcular este vector? Bueno, si nosotros tenemos la disposición de este caso, o sea, si tienes dos vectores, un vector A, un vector B, y forman un ángulo cualquiera, ¿esta es la más recomendable? Sí. Profe, ¿es la única fórmula? Sí. Ahora, profe, ¿es el único método para sumar? No, claro que no. Puedes simplemente también usar el método cola, cabeza. O sea, este vector de aquí, ponerlo uno seguido de otro, cola, cabeza, y este vector lo tendrías que mover hasta acá arriba, ¿verdad? Pero generaría, si te das cuenta, el mismo vector. Y para saber cuánto mide esto, tendrías que apoyarte otra vez de la geometría. ¿Sí? Por ahí mi estimada Solange pregunta, ¿cómo que el doble producto de ambos? O sea, el multiplicar dos veces
esta medida por esta otra es lo que se conoce con el doble producto. Doble producto, 2 veces A por B. ¿Sí? Ahora, en unos ejemplos vas a ver cómo realizar esto, ¿de acuerdo? Profe, ¿tengo que memorizar esa fórmula? Nos preguntan por ahí. Bueno, esta con la práctica se te va a quedar. Sí, se te va a quedar. ¿Sí? Claro que sí, mi estimada María. Cuando lleguemos a los problemas vamos a ver los ejemplos, no te preocupes. Ojo que cuando haces esta suma, estos dos vectores desaparecen. ¿De acuerdo? Este es en el método del paralelogramo cuando estamos sumando. Profe, cuando restamos el método es muy parecido. ¿Sí? Cuando restamos es muy parecido. La única diferencia en la ecuación, en la formulita, es que esto es un signo negativo. Ya no es positivo, es un signo negativo. Entonces es sencillo recordarse, ¿no? Si tú estás sumando, acá es un positivo. Y si estás restando, si estás diferenciando, pues acá es un negativo. ¿Sí? Muy bien. Ojo que este es el ángulo alfa, ¿no? Profe, yo no sé cómo calcular los cosenos y los senos. ¿Cómo hago eso? Tranquilo, tranquila, que en breve te voy a comentar. ¿De acuerdo? Ojo que cuando hacen la diferencia también estos vectores quedan eliminados. ¿Sí? Ahora, vamos a descomponer rectangularmente un vector, como les estaba comentando. Para la descomposición rectangular vamos a hacer uso de los ejes, tanto del eje X y del eje Y. Este sería el vector A, y este sería mi eje X, y este sería un eje Y, o simplemente un eje horizontal y un eje vertical. La componente de estos vectores, de este vector A, se calcularía de la siguiente manera. Primero, tendremos que trazar una perpendicular a este eje y una perpendicular hasta este otro eje. Ya está, una perpendicular a uno, una perpendicular al otro. ¿Sí? 90 grados aquí, 90 grados allá. Las componentes de este vector A sería aquel vector o aquellos vectores que van desde este mismo origen hasta este punto de intersección. Este sería su componente en el eje y esta otra sería la componente del vector A en el eje X. Profe, ¿y cuánto van a medir cada una de estas? Bueno, eso lo podemos determinar con esta otra ecuación, trigonométricamente. ¿Sí? Esta mediría igual que la medida de este vector, pero multiplicado por el coseno de alfa. Mientras que este otro vector será la medida de este vector original multiplicado por el seno de alfa. Profe, ¿dónde está alfa? Alfa está aquí. Este es el ángulo alfa. Entonces, para nosotros determinar cuánto mide esto, tendríamos que multiplicar la magnitud de este valor, de este vector, por el coseno de este ángulo. Y si tú quieres determinar cuánto mide esto, simplemente tendrías que multiplicar la magnitud de este vector por el seno de este ángulo. ¿Sí? Profe, pero yo no sé calcular los senos y los cosenos. Bueno, para poder calcular los senos y los cosenos te explico aquí. Ojo que cuando tú estás descomponiendo este vector, solamente te quedan las componentes, pues porque obviamente es como que si tú agarras algo y lo fragmentas, lo descompones, ¿sí? Solamente lo fragmentas a sus partes, pues ya no te va a quedar el original. Es como esto, mira. Estoy seguro que tú has visto un anime súper conocido llamado Dragon Ball, ¿verdad? Ok. ¿Lo has visto o no lo has visto? Sí, ok, listo. No lo has visto por ahí, ya, te cuento. Mira, este anime Dragon Ball consistía en dos personajes muy conocidos, Goku y Vegeta, ¿ya? Y estos se fusionaban, ¿sí? Y formaban un nuevo personaje. Cuando este nuevo personaje aparecía, Goku y Vegeta desaparecía, ¿sí? Goku y Vegeta desaparecía. ¿Y qué ocurría con este nuevo personaje, llamado, como dice Mauricio, Gogeta? ¿Sí? ¿Qué ocurría con este nuevo personaje? Se dividía nuevamente en Goku y Vegeta. Yo te pregunto, ¿existía al mismo tiempo este personaje, que era la fusión de estos dos, y al mismo tiempo existía Goku y Vegeta? ¿Podía existir este personaje llamado Gogeta y al mismo tiempo Goku y Vegeta? Claro que no, ¿verdad? Porque este era la fusión de estos dos. Bien existían estos dos o bien existía el de aquí. No pueden existir los dos al mismo tiempo. En consecuencia, aquí ocurre lo mismo. Este vector rojo es el vector A. Está siendo descompuesto en sus dos componentes rectangulares. En consecuencia, cuando tú haces esto, este vector desaparece. Ya no existe. Solamente te quedan estas componentes. Lo mismo, profe. Entonces, cuando yo descompongo, me deshago de este vector, sí, no lo vayas a dejar ahí, ¿ah?
Muchas veces los estudiantes dejan este vector ahí y también trabajan con sus componentes al mismo tiempo, generando un error, obviamente. No puedes tener sus componentes y el de aquí al mismo tiempo. Cuando ya estás descomponiendo, te deshaces de este y queda ahí. ¿De acuerdo? Ya, profe, ok. ¿Cómo calcular el coseno y el seno? De la siguiente manera. Se define el coseno de un ángulo y el seno de un ángulo en las razones trigonométricas. Tu curso de trigo. ¿De qué manera? Para empezar, tenemos que partir de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo en el cual va a estar los lados y además un ángulo alfa. ¿Cómo definimos el coseno y el seno de este ángulo alfa? En un triángulo rectángulo, para este ángulo agudo, de la siguiente forma. El seno de este ángulo alfa, ¿sí? Sería igual o estaría definido con la división del cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea, A sobre C, ¿sí? Y el coseno del ángulo alfa se estaría definiendo como este cateto de el cateto adyacente sobre C, ¿de acuerdo? Sobre la hipotenusa. Entonces, así estaríamos definiendo las razones trigonométricas, tanto el seno y el coseno de este ángulo alfa. Acordarte del coseno es bastante sencillo, porque mira, el coseno del ángulo alfa se determina dividiendo el cateto que está al costado. Mira, recuerda, coseno, costado, coseno, costado. Muy bien. Entonces, ¿quién está al costado de alfa? Y quizás tú me digas, está B y también está C, pero C es la hipotenusa. Así que esta C no es un cateto, es la hipotenusa, ¿ya? En consecuencia, ¿quién está al costado de alfa? Está B. En consecuencia, el coseno de alfa sería B dividido entre C, que vendría siendo la hipotenusa. Siempre, así se va a determinar el coseno para cualquier ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Sí, así es. Se va a dividir el lado que está al costado, en este caso B, sobre la hipotenusa, en este caso C. Así definimos nosotros el coseno. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí entonces ya habríamos terminado de mencionar lo que vamos a requerir. ¿Sí? Vamos a requerir tal vez descomposición, sumar o restar. Nada más. Ahora sí, para poder explicar y entender mejor las fórmulas que hemos visto, ¿no? Las ecuaciones que hemos visto. Empecemos con el problema número 1. Calcula la resultante, te dicen, de las dos fuerzas coplanares y concurrentes. ¿Sí? Efectivamente, mi estimada Fabiola, vamos con los ejemplos. Mira, calcula la resultante de las dos fuerzas coplanares y concurrentes, te dicen, que actúan sobre una partícula. Estas son las dos fuerzas que actúan sobre esta partícula, ¿sí? Y forman entre sí un ángulo de 120 grados. Esta medida y esta otra, ambas son de 6, ¿sí? 6 newton aquí y 6 newton acá. Profe, ¿cómo que newton? Simplemente esta es la unidad. No te preocupes, que solamente vamos a trabajar con el numerito nada más. Esta unidad la dejamos para después. Pierde cuidado. Lo único que me interesa por ahora son los numeritos, ¿sí? La medida. Esta mide 6, este también mide 6. De repente tú estás aquí tentado o tentada a decirme, fácil, profe, para empezar a resolver esto, simplemente apliquemos esta ecuación. Claro, la del método del paralelogramo, ¿recuerdas? Por supuesto. Pero hay un detalle, que no puedes hacer inmediatamente eso. ¿Por qué no puedes hacer inmediatamente eso? Por lo siguiente. Dime, para aplicar el método del paralelogramo, ¿recuerdas tú que tenían que compartir un mismo origen? ¿Recuerdas que los vectores tenían que compartir un mismo origen? Dime, o sea, estar con la cola con cola, en otras palabras. Sí lo recuerdas, ¿verdad? Por supuesto. Ya. Y dime, ¿eso tienes aquí? Claro que no, ¿verdad? Eso no tienes aquí. No estás compartiendo cola con cola. No estás compartiendo un mismo origen. Lo que estás pasando aquí es que está una cabeza y una cola. Entonces, profe, si yo quiero aplicar el método del paralelogramo, ¿qué tengo que hacer o qué puedo hacer? Bueno, simplemente vas a tener que movilizar a los vectores, ¿sí? Por ahí mi estimada Leslie nos está dando una posible respuesta, ¿no? Bueno, vamos a ponerle colores a estos vectores, ¿qué te parece? Vamos a tener aquí el vector azul y el vector verde. Ambos miden 6. Y extraemos aquí el vector verde. Este es el vector verde que mide 6. Y por aquí vamos a trazar una línea imaginaria, ¿sí?
una línea guía, la que pasaba por acá. Bien, esta línea guía está aquí, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar este vector azul y lo vamos a mover, lo vamos a desplazar por toda esta línea. Es como que si tuviéramos este vector y lo vamos a mover nada más. Teníamos el vector aquí y lo vamos a mover, ¿sí? Al moverlo, obtendríamos lo que ves aquí. Tendríamos el vector azul que estaba por acá. Ahora lo estamos moviendo y terminamos en este lugar. ¿Sí? Terminamos en ese lugar, terminamos en ese punto. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, ahora sí, pues ya podemos aplicar el método del paralelogramo, porque ahora sí están compartiendo un mismo origen, una misma cola, ¿verdad? Ambos están compartiendo un mismo origen, una misma cola. ¿Dónde estás? Aquí estás, ¿sí? Entonces ya podemos aplicar el método del paralelogramo. Muy bien, profe, pero me faltaría el ángulo. El ángulo también tú lo conoces. Mira, este ángulo, ¿cuánto mide? 120 grados, ¿verdad? 120 grados mide este ángulo de aquí. Por ahí mi estimada Leslie pregunta, profe, ¿el ángulo sería de 60? Y efectivamente, como dice mi estimada Kim Yu, como dice Piero, es de 60 grados, por supuesto. Profe, ¿por qué motivo es de 60 grados? Por lo siguiente, tú sabes que la sumatoria, que un ángulo completamente llano es 180 grados. Si este mide 120 grados y todo es 180, como menciona mi estimado José por ahí, claro, ¿verdad? Jimena también lo dice. Se supone que todo este ángulo que vemos por aquí, de aquí hasta acá, es 180 grados. Por lo tanto, para completar, ¿qué me falta? 60 grados. Efectivamente, porque todo es 180 grados y ya que tiene 120 grados, lo que te falta para completar y llegar a 180 grados es 60 grados sexagesimales. Profe, perfecto. Ahora ya puedo aplicar el método del paralelogramo. Por supuesto, aplica. Paralela aquí, por acá. Paralela a este, por este otro lado. Paralela a un lado, paralela a otro lado, ¿sí? Y ya tienes aquí tu paralelogramo. Tu vector resultante será aquel vector que va desde el punto en común que tenían ambos vectores desde el origen hasta la intersección de paralelas. Este sería tu vector resultante. Muy bien, profe, ¿y ahora cuánto vale eso? Muy bien, por fin vamos a aplicarlo aquí. Mira, ¿cuánto medía esto? Esto medía 6. Y este vector de aquí, el verdecito, también medía 6. 6 por aquí y 6 por allá. Ahora sí, con confianza, reemplacemos en los datos. Este vector R es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De uno de ellos al cuadrado, más otro al cuadrado, y seguimos reemplazando. Por ahí mi estimado Gabriel dice, profesor, ¿no habría una fórmula cuando tenía el mismo valor? Ah, mi estimado Gabriel, lo que tú estás comentando es que ¿no había un caso práctico cuando tenían el mismo valor y formaban un ángulo de 60 grados? Sí, lo hay. Pero eso es para ese caso particular. Lo que yo te estoy mostrando aquí es para un caso más general, donde no interesa los valores que tengan y donde no interesa el ángulo que tenga, ¿sí? Claro que existe justamente un modo práctico, cuando ambos presentan el mismo valor y cuando tienen aquí un ángulo conocido. Por ejemplo, los casos prácticos son 3, ¿no? Inclusive son más, ¿ah? Cuando ambos presentan el mismo valor, n y forman un ángulo de 60 grados, o cuando forman un ángulo de 120, o cuando forman un ángulo de 30, o cuando forman un ángulo de 90, y así. Efectivamente, hay varios casos particulares, jóvenes, pero bueno, si tú gustas, ¿puedes aprenderte esos casos particulares? Sí, claro que sí. Si tú lo gustas, para fines prácticos te serviría. Pero este es un modo más general, porque no siempre te va a venir igual valor. Puede que te venga valores distintos, ¿sí? ¿De acuerdo? Y no siempre te va a venir ángulo de 60, 30 y 90. Puede que te venga 45 grados, 53 grados, 37, o cualquier otro ángulo conocido. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, sí, existe un caso práctico, efectivamente, mi estimado Gabriel, pero este es el método general, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo al anterior, multiplicamos 2 veces, ¿con quién? Con el producto de cada uno de ellos, ¿no? 6 por 6, acá está. Por el coseno del ángulo que están formando, que es 60 grados, sería coseno de 60 grados. Profe, ¿y cómo sé cuánto es el coseno de 60 grados? ¿Recuerdas cómo calcular cosenos? Tenemos un triángulo rectángulo aquí, un ángulo agudo por allá, y el coseno de este ángulo alfa se define como el cateto que está al costado sobre la hipotenusa. Recuerda, coseno, costado, coseno, costado. Y por ahí mi estimada Catherine nos está dando ya una respuesta.
6 raíz de 3. Saldría, pregunta, ¿será cierto? Mi estimada Catherine tendrá razón. Lo veremos. ¿Sí? Entonces, por ahí mi estimada Solange pregunta, profe, ¿el 60 también se usa para multiplicar? No, cuidado, se usa el coseno de 60, no el 60, el coseno de 60. Profe, ¿y cómo sé cuánto es el coseno de 60? Aquí lo vamos a determinar. Ok, para yo calcular el coseno de 60 grados, en consecuencia, tendría que tener el ángulo de 60 grados aquí. Profe, pero yo no tengo el ángulo de 60 grados metido en ningún triángulo rectángulo. ¿Qué hago? Ah, para eso necesitas conocer algunos triangulitos. Acá te estoy mostrando uno de ellos. Este es un triángulo notable, conocido como el triángulo notable de 60 grados, 30 grados. ¿Sí? El triángulo notable de 60, 30 grados. Profe, no lo conocía, ahora te lo estoy presentando. Mira, siempre en un triángulo rectángulo, cuyos ángulos son de 30 y 60 grados, la relación de sus lados ya es conocida. Por algo es notable. Algo es notable cuando algo es notorio, ¿sí? Se nota. O sea, es conocido. Siempre que se lo pone a 30 grados es como si fuera un valor de 1. El que se lo pone a 90 es como si fuera 2. Y el que se lo pone a 60 es como si fuera raíz de 3. Dicho de otra forma, el que se lo pone a 30 es como si fuera K. El que se lo pone a 90 como si fuera 2K. Y el que se lo pone a 60 grados como si fuera K raíz de 3. Profe, siempre, siempre. Entonces, profe, a partir de aquí yo puedo calcular el coseno de 60 grados. Sí, tus compañeros ya lo están mencionando. Pero ¿cómo lo han hallado? Recuerdas, el coseno es con el que está al costado. Coseno, costado. Dime tú, ¿quién está al costado? Y de repente tú me digas, profe, está la K y la 2K. ¿Cuál pongo? El cateto. El 2K es la hipotenusa, porque es lo que se lo pone a 90 grados. No, no, no. El cateto. Este es el que está al costado. Y es el que está al costado, efectivamente, mi estimado José, sobre la hipotenusa. K sobre 2K. El coseno de 60 grados entonces sería K sobre 2K. ¿Qué ocurre aquí con las K? Se simplifica, se va, se elimina, ¿no? A tu profe de álgebra no le digas se va a molestar. Se simplifica. ¿Sí? K y K se simplifican, quedándonos 1 entre 2. Profe, entonces el coseno de 60 grados es un medio, como han dicho ya mis compañeros Jonathan y Fabiola, al igual que Enrique. Sí, es un medio, efectivamente. Profe, ¿siempre? ¿Siempre el coseno de 60 grados es un medio? Sí, siempre. Entonces, aquí tenemos esta expresión. Coseno de 60 grados lo reemplazamos por un medio. Y aquí lo único que te queda es multiplicar, pues, ¿no? Esto elevas al cuadrado, más este cuadrado, 36. Acá también 2 con 2 se simplifican, te queda 36. Sumas todo y le sacas la raíz cuadrada y vas a obtener como valor la respuesta de 6 raíz de 3. Así que, mi estimada Catherine, José, exacto, esa es la respuesta. Muy bien, la letra es la C. Chicos, con sinceridad, chicos, por favor, quiero que sean sinceros. ¿Han entendido? ¿O desde qué punto se han perdido? No sé, yo presiento que desde aquí, sí, efectivamente, la última, ¿verdad? Esta parte, en la parte final, sí. Porque hasta aquí estábamos bien, solamente hemos movido el vector, hemos aplicado el método de paralelogramo, pero, profe, ya, hasta aquí, ok, porque inclusive el coseno de 60 grados me han entendido que es un medio. ¿Han entendido que el coseno de 60 grados es un medio? ¿Sí o no? Empleando esto. Por ahí varios que no, ¿verdad? Ya, ok, mira. Hay algunos que no. Escúchame. Sí, es que el coseno general, ¿no? Sí, el coseno general. El coseno de cualquier ángulo se calcula, de cualquier ángulo agudo, se calcula de esta manera. Siempre dividiendo el cateto que está al costado sobre la hipotenusa. En este caso, lo que está al costado, ¿quién es? K. Profe, ¿no es 2K? No, 2K es la hipotenusa, porque es el que se lo pone a 90 grados. Recuerda, siempre que está al costadito sobre la hipotenusa, así se calcula el coseno siempre. Esto lo van a ver bastante en tu curso de trigo. Inclusive hay todo un tema que solamente se dedica a esto. Como te menciono, esto corresponde al curso de trigo, al curso de geo, ¿sí? Profe, pero lo usamos en física. Sí, lo usamos en física. En física usamos un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de todo. ¿De acuerdo? Entonces, así calculamos el coseno de 60 grados. Profe, ¿esto me lo tengo que aprender? Sí. Pero tranquilo, tranquila, que con la práctica, y lo vas a ver a cada rato este triangulito, ¿ah? No solo aquí, en geo y en trigo también. Con la práctica se te va a estar quedando. Profe, en la calculadora sale que el coseno de 60 grados es 0,5. Eso también es cierto. ¿Sabes por qué?
Mira, ¿cuánto te quedó aquí? K entre K, 1 entre 2. ¿Y cuánto es 1 entre 2, mi estimado Mauricio? En aritmética seguramente esto te lo van a explicar. Eso es 0,5, efectivamente. Por eso es que tu calculadora está bien, pues. ¿Sí? Ok, vamos a detallar este punto. ¿Qué les parece, chicos? Porque no quiero que se queden así. Yo me estoy dando cuenta de algo. Los detalles o las dudas que vienen es básicamente en la parte matemática, ¿verdad? Porque mira, la parte física solamente consistía en esto, ¿ah? Todo lo demás, el coseno y operar esto, es parte matemática. Si bien es cierto, este no es un curso de matemática, este es un curso de física, pero obviamente que también no quiero que te me pierdas, ¿sí? En consecuencia te voy a detallar un poco lo que hemos hecho ahí. Claro, el coseno, mi estimada Leslie, efectivamente ya está fijado. ¿Siempre el coseno de 60 grados es un medio, profe? Sí, siempre. El de 60 grados, ¿ah? Sí, mi estimado Mauricio, salí de la pantalla porque ahorita les voy a presentar una ventana en blanco. No te preocupes. ¿Sí? Ya, entonces, chicos, ¿pueden ver la ventana en blanco? ¿Sí? ¿Pueden ver? Perfecto. Ya, vamos a detallar ese punto que les estaba comentando, ¿ya? Gracias por confirmar, jóvenes. Vamos a detallar este punto que les estaba comentando. ¿Cómo llegamos de un lado a otro? ¿Cómo llegamos desde esta expresión hasta el 6 raíz de 3? ¿Cómo, profe? Así. ¿Cómo llegamos a esta expresión? Ya. Muy bien. Para llegar a esa expresión, pues mira, te cuento. Esta línea que tú ves aquí, esa fracción que tú ves acá, simplemente se prolonga. Para operar, para multiplicar estos números con esta fracción, simplemente prolongamos y nada más. Únicamente prolongamos. Y al prolongar, lo único que nos quedaría sería igual a, ¿qué cosa? Bueno, 6 al cuadrado, 36. 6 al cuadrado, 36, ¿verdad? Nos quedaría esto, 36 más 36, nada más. Y esta línea la prolongamos, únicamente. Ahora, ¿qué hacemos aquí, profe? ¿Podemos simplificar? Por supuesto, puedes simplificar. Este 2 con este 2 lo puedes simplificar. Te quedaría 1 aquí y acá también 1. Al simplificarse no te queda 0, te queda 1 por si acaso, ¿ah? Eso podríamos realizar, ¿sí? Profe, pero yo también pude haber hecho 6 por 6 por 2 y todo ese resultado entre 2. Claro, también, por supuesto. También lo pudiste haber hecho, ¿sí? Entonces, haciendo eso, simplificando, por ejemplo, mitad, mitad, te queda aquí 1, nos quedaría únicamente 6 por 6 acá arriba, y acá abajo solo nos quedaría la unidad, ¿sí? Nos quedaría solamente la unidad, abajo. ¿Por qué? Porque mitad te dije 1, y mitad de 2 también te dije 1, ¿verdad? Y te quedaría 1 por 6 por 6 por 1, 36, y acá abajo, 1, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, profe, ¿qué más hacemos? Ya pues, 36 entre 1, ¿eso cuánto es? Eso es 36, ¿verdad? Te quedaría 72 más 36. ¿Sí? Nos quedaría esto de aquí. Entonces, por lo tanto, nos quedaría esta expresión. Profe, ¿y cómo hacemos ahí? Ya pues sumamos nada más, ¿no? ¿Cuánto es 36 más 72? Y eso te sale 108. Y al resolver eso, te sale 108. Nada más. Ahora, profe, ¿y la raíz de 108 cómo llevo a que es 6 raíz de 3? Ah, ahí sí, eso es con práctica. ¿De qué forma? Este 108 vamos a tener que desdoblarlo en dos números. Vamos a tener que descomponerlo en dos productos. Uno va a tener que tener raíz y el otro no. Uno va a tener que tener raíz cuadrada y el otro 2. Y el otro no. ¿Sí? Entonces, eso sí solamente se llega con la práctica. O haciendo mínimo con un múltiplo, como dice mi estimado Efraín. Efectivamente. O simplemente al ojo también. Profe, eso entonces ya poco a poco con la práctica, sí. Poco a poco llegas a tratarlo con la práctica. Es más, inclusive creo que en el curso de RM o en la aritmética trabajan bastante estos ejemplitos, en donde tienes un numerito y le sacas la raíz cuadrada y este numerito lo tienes que descomponer justamente en dos, de tal forma que cada uno no tenga y otro sí tenga raíz cuadrada. ¿Sí?
Entonces, cuando llegas a eso, ¿qué te vas a dar con la sorpresa? Que 36 sí tiene raíz cuadrada y 3 no. Profe, ¿y ahora qué hacemos aquí? Bueno, ahora aquí la raíz cuadrada pasa para el 36 y para el 3. Eso, por si acaso, es una ley algebraica. La raíz cuadrada pasa tanto para el 36 y pasa para el 3. ¿Sí? Entonces, al hacer eso, al pasar la raíz cuadrada para el 36 y el otro para el 3, te quedaría raíz de 36. ¿Y cuánto es la raíz de 36? Eso es 6. Y se estaría multiplicando por la raíz de 3. ¿Sí? Pero bueno, pues acá ya se sobreentiende que esto se multiplica. Ya no se le suele poner ese puntito y simplemente se pone de esta forma. Acá se sobreentiende que se están multiplicando. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí. ¿Entendido? Ojo, para pasar de 180 a 36 por 3, ya es simplemente practicando, ¿sí? Con la finalidad de encontrar un número que sí tenga y un número que no tenga raíz cuadrada. Muy bien, jóvenes, continuamos entonces. Eso ya está explicado, de dónde llegamos a esta expresión. Nos vamos con tu siguiente preguntita. Con la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice así. La pregunta número 2 dice así. Te dicen calcula. Te dicen calcula. Calcula el módulo del vector resultante, te están diciendo. El vector resultante de estos 3. Bueno, para empezar, a esos 3 vamos a ponerle un poco de colores, ¿ya? Vamos a ponerle esos 3 colores, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no te me pierdas. Y, ojo, acá tenemos ya estos 3 vectores. Si yo desaparezco uno y te digo que este uno ya no existe, no me vayas a decir, profe, ¿y este vector? No, porque en su lugar justamente estoy poniendo este vector azul o este vector de color. Si yo desaparezco ese vector, o si lo elimino, significa que ya no hay nada. Olvídate de estos vectores negros. En su lugar estoy poniendo estos vectores de colores. Ya, muy bien. Profe, ¿cómo sumamos estos 3 vectores? Mira, estos 2 vectores azules, ¿acaso no forman 90 grados? ¿Recuerdas cómo sumar 2 vectores cuando formaban 90 grados? Claro que sí. ¿Te acuerdas qué hacer? Trazabas paralelas, ¿verdad? Claro, formabas un rectangulito. Ahí está, formando un rectangulito. Y el vector resultante era aquel vector que va desde el origen de estos 2 vectores hasta la intersección de las paralelas. Ojo, ahorita solamente estoy jugando con estos vectores azules. Este vector amarillo no lo estoy tocando todavía, está de lado. ¿Ya? Ya, entonces muy bien, estimada Leslie. Claro que sí, Pitágoras, ¿no? Y hallamos este vector que va desde el origen de los vectores anteriores hasta la intersección. ¿Sí? Ahí está. Llamémosle vector C. Por ahí, mi estimada Brady. Wow, qué bonito nombre. Es 10. Maylin también dice que es 10. Sabrina también dice que es 10. Todos dicen que es 10. Chicos, ya les salió 10. Claro, jóvenes, esto es 10, profe, pero ¿cómo tienen mis compañeros, mis compañeras 10? De la siguiente manera. Para empezar, recuerda, están haciendo 90 grados. Por lo tanto, pueden aplicar Pitágoras. Pueden aplicar Pitágoras. Entonces, aplicamos Pitágoras con él y con él. Recuerda, el al cuadrado más el al cuadrado es la c al cuadrado. Eso es lo que vamos a aplicar. Entonces, al aplicar eso, Pitágoras, ¿sí? 5 raíz de 2 al cuadrado más 5 raíz de 2 al cuadrado, c al cuadrado, puedes aplicarlo y vas a obtener una respuesta. Acá este cuadrado pasa para el 5 y para la raíz. Al pasar para el 5 te queda 25 y la raíz cuadrada elevado al cuadrado, la raíz con el cuadrado se simplifican, quedándote solamente 2. 25 por 2, 50 aquí y acá también. 50 más 50, 100. C cuadrado es igual a 100. Este cuadrado lo mandas como raíz y te quedaría C igual a la raíz cuadrada de 100. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 100? Bueno, pues eso es igual a 10, como ya mencionaron sus compañeros y compañeras en general. Muy bien, chicos. Perfecto. Profe, ¿se acabó? No. ¿Por qué? Porque lo único que has hallado es este vector verde. Y para eso te has deshecho estos 2 vectores azules, ¿no? Al hallar el vector verde, estos vectores azules ya desaparecen, ¿ah? Solamente te queda este verde y este amarillo. Ahora tendremos que sumar el amarillo con el verde, ¿sí? Pero para hacerlo un poco más claro, vamos a extraer acá al costadito este vector verde y el vector amarillo. ¿Te parece?
Mira, el vector verde, el vector amarillo, cada uno de ellos mide 10. Cada uno de ellos mide 10. Esto mide 10 y este vector verde mide 10. Ahí está. Le hemos extraído un costado. ¿Sí? Profe, ahora sí yo puedo aplicar el método del paralelogramo. Por supuesto, pero dime, ¿sabes qué ángulo forman? Para poder nosotros hallar el ángulo, tú lo puedes determinar, ¿verdad? Claro que sí, lo puedes determinar. Por ahí ya mi estimado Piero nos está dando una respuesta, 53. Profe, ¿de dónde obtiene Piero esa respuesta? Mira, este angulito vale 45 grados. ¿Por qué? Porque recuerdas que esto es un rectángulo. Claro, esto es un rectángulo. Esto vale 90. Eso vale 90. Ese angulito, ¿sí? Este angulito vale 90 grados. Y si esto vale 90 grados, y mira, yo me doy cuenta que esto mide 5 raíz de 2, y esto también mide 5 raíz de 2. Ah, profe, él y él miden lo mismo, sí. 5 raíz de 2, 5 raíz de 2. Ah, profe, entonces él es alfa y alfa, sí. Y él es 90. Sí, ya pues, 90 grados, alfa y alfa. ¿Cuánto vale alfa? 45 grados, ¿verdad? 45 grados. ¿Por qué? Porque recuerda que esto mide 90 grados. Esto mide 90 grados. Y este lado son igualitos. Por lo tanto, los únicos valores que quedan es 45 aquí y 45 aquí, para que todo sume 180 grados. En consecuencia, esto vale 45 grados. Pues. Y ahora sí, ¿qué ángulo forma el vector verde con el vector amarillo? 45 grados más 8 grados, ¿verdad? Y por lo tanto, el ángulo en cuestión sería de 53 grados. ¿Sí? Efectivamente, Leslie, claro que sí. 53 grados sería este ángulo en cuestión. Muy bien, Katherine. Muy bien, mi estimada Kim Yu. Claro que sí. ¿Sí? Ahora, profe, ¿puedo aplicar el método de paralelogramo? Por supuesto, ya puedes aplicar el método de paralelogramo. ¿Recuerdas qué hacer para eso? Trazar una paralela aquí, una paralela allá. Ahí tenemos las paralelas. Y después, el vector que va desde el origen de ambos hasta la intersección de las paralelas me representaba el vector resultante. Muy bien. Entonces, este sería tu vector resultante. Ojo que este ángulo que forman es de 53 y es para todo, ¿ah? Muy bien, profe. Ya, a mí me están preguntando cuánto vale esta R. Sí, te están preguntando cuánto vale esta R. Ya, profe, ¿cuánto vale? Para eso hay que emplear, pues, una vez más, el teorema del método de paralelogramo, ¿verdad? El que te decía raíz de A cuadrado más B cuadrado. Aquí tienes toda esta expresión, mira. Aquí tienes toda esta expresión. Eso es lo que nosotros íbamos a emplear. ¿Sí? Eso es lo que nosotros empleamos para determinar cuánto mide esta R. Nos quedaría simplemente reemplazar los datos, jóvenes. Nada más reemplazar los datos. Reemplacemos entonces los datos. Para reemplazar los datos, tendríamos que este vector R sería simplemente igual a la raíz cuadrada de L al cuadrado, más L al cuadrado, más 2 veces L por L, 10 por 10, por el coseno del ángulo que formaban, que era 53 grados. Recuerden, nada, todo era 53. Muy bien, profe. Ok. ¿Y cómo cambio el coseno de 53? Que para saber el coseno de 53, no debo conocer el triángulo de 53 grados. Así es. Y mi estimado Jonathan ya lo conoce. Y ya nos está dando el coseno del 53, que vale 3/5. Profe, pero ¿yo cómo lo calculo? Ah, de la siguiente manera. Te presento este triangulito de 53 y 37 grados. Tiene que ser tu mejor amigo, mejor amiga desde este momento. ¿Sí? El coseno de 53 grados. ¿Recuerdas cómo calcular el coseno de cualquier ángulo? Es el que está al costado sobre la hipotenusa. ¿Y quién está al costado? ¿3K o 5K? 3K o 5K. 5K es la hipotenusa, por si acaso. 3K sería lo que está al costado. Efectivamente, mi estimada Andrea, José, Fabiola, ¿sí? Ya, profe, entonces el coseno es el que está al costado sobre la hipotenusa, sí. 3K entre 5K. ¿Y cuánto es 3K entre 5K? La K y la K se simplifica, quedándonos nada más 3 entre 5, ¿verdad? Claro, solo te queda 3 entre 5. Ah, profe, entonces el coseno de 53 grados es 3 entre 5, por supuesto. Ok, entonces acá vale 10 al cuadrado 100, acá también otro 100, 100 más 100, 200, acá 2 por 10 por 10, lo cual también da 200, por coseno de 53 grados que tú ya me has dicho que vale 3/5. Muy bien, aquí está, 3/5. Profe, la respuesta es 8 raíz de 5, mencionan mis compañeros y compañeras. Pues es muy probable que sea eso. Operemos, sigamos operando.
200 entre 5, bueno, pues ya tú sabes, ¿no? ¿Cuánto sería? 40 por 3, 120, más 200, 320. ¿Sí? Acá solamente es operación matemática, nada más, jóvenes. Tendríamos entonces la raíz de 320. Y ese 320, una vez más, con la práctica, tú lo vas a desdoblar en dos numeritos. Un número que tenga raíz cuadrada y otro número que no la tenga para nada. Y haciendo eso, vas a obtener que es 64 por 5. Entonces esta raíz pasarías a 64 y pasaría a 5. ¿Cuánto es la raíz de cuadrada de 64? Esa la conoces, ¿verdad? La raíz cuadrada de 64 es 8. Y la raíz cuadrada de 5 no tiene, se queda ahí. Efectivamente, mi estimada Andrea, muy bien. Esa sería entonces la respuesta. 8 raíz de 5, profe, como mencionaron mis compañeros. Así es, tus compañeros tenían razón y compañeras también. Jóvenes, esa entonces sería la respuesta, 8 raíz de 5. Como te das cuenta, una vez más hemos empleado este método del paralelogramo. ¿Sí? Y claro, aquí también un caso práctico de perpendicularidad. Profe, entonces estos triangulitos notables, ¿me los voy a tener que aprender? Sí. Profe, qué pesado. No, tranquilo, lo vas a ver a cada rato, tanto que se te van a quedar, aunque tú no quieras. ¿De acuerdo? Jóvenes, hasta ahí, ¿entendido? ¿Sí? ¿No? Dime tú. ¿Sí? Oh, ok. Perfecto, continuamos. Siguiente. Siguiente pregunta. A ver. La número 3 dice lo siguiente. La número 3 dice así. Profe, aquí en la número 3 me están pidiendo A menos B. Sí, aquí en la número 3 te están pidiendo A menos B. El módulo de A menos B. Perfecto. El módulo de la diferencia. Profe, ¿para hacer la diferencia yo lo puedo trabajar de acá? No. ¿Recuerdas que para hacer diferencia tenían que compartir la misma cola también? Como en el caso del método del paralelogramo. Ya, pues tienes que hacer que compartan la misma cola. Y si no comparten la misma cola, profe, ¿qué haces? Ya, pues los mueves. Desplazas uno y desplazas el otro, nada más. ¿Sí? Desplazas uno, desplazas el otro y nada más. Por lo tanto, vamos a ponerle colores. Aquí están los colores. ¿Sí? Desplazamos uno, desplazamos el otro. Este vector iba aquí, el vector B. Pero como no están compartiendo la misma cola y para hacer la diferencia A menos B tienen que compartir la misma cola, entonces hacemos lo siguiente. Tomamos este vector B y lo movemos aquí, haciendo que compartan la misma cola. Profe, ¿y este vector? Recuerda que yo lo estoy reemplazando por este vector de color. Olvídate, este vector negro ya no pinta. Es el que está aquí, el que lo reemplazó. ¿Sí? Para poder moverlo, pues, porque yo no puedo mover esto, es una figura. Esto sí lo puedo mover. ¿Ya? Ahora, ¿qué más, profe? Ahora sí, con total confianza tú puedes decir, ¿sabes qué? El vector diferencia de A menos B, ¿en qué termina? En B. Ah, entonces va desde B hasta A. ¿Recuerdas que así habíamos definido la diferencia? A menos B sería el vector que va desde B hasta A. Perfecto, profe. Y ahora, para calcular esto, tenía que emplear esa ecuación sota, ¿no? A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por B coseno. Sí, pero para eso necesitaba saber cuánto mide este ángulo. Mira, esta es una línea continua. Esta es otra línea continua. La geometría te da una propiedad. Te dice que si tienes así dos líneas continuas, el ángulo de aquí y el ángulo que se lo opone son el mismo, opuestos por el vértice, es conocido, ¿verdad? Efectivamente, mi estimada Catherine, ese ángulo será de 65 grados. 65 grados será ese ángulo. ¿Sí? 65 grados. Y por ahí, mi estimada Queen Yu, al igual que Leslie, dicen, profe, ¿todo no sería 90 grados? Junto con Catherine. Claro que sí. ¿Por qué? Si esto vale 65 grados y esto vale 25 grados, ¿cuánto te da? 90 grados. Ah, profe, entonces, ¿eso es un ángulo recto? Por supuesto. Eso es un ángulo recto. Aquí lo tienes. Profe, ¿y si eso es un ángulo recto? Profe, si eso es un ángulo recto, entonces, ¿y si yo quiero determinar cuánto mide esto? No simplemente tendría que aplicar Pitágoras. Tú lo has dicho. Efectivamente, mi estimada Brady, ¿verdad? Tendrías que aplicar Pitágoras. Tendrías que aplicar Pitágoras nada más. Profe, ¿y esa otra expresión grandota? Ya no. ¿Por qué? Porque forman 90 grados. Cuando te forman 90 grados y tú quieres saber cuánto mide esto, pues simple Pitágoras y ya se acabó todo. ¿Verdad? Únicamente por si acaso cuando forman 90 grados, ¿ah? Solo cuando forman 90 grados. Aplicas Pitágoras y ya está. Entonces, profe, si yo quiero saber cuánto mide él,
será L al cuadrado más L al cuadrado y después le saco la raíz cuadrada. Así es, nada más. Y por ahí están obteniendo los valores, ¿verdad? Por ahí ya dan los valores, ¿verdad? Al aplicar esto, aplicarías 8 cuadrado más 6 cuadrado igual a C cuadrado. Acá te sale 64 más 36, 100. Y este cuadrado le sacas la raíz de 100, lo despejas y obtienes que C vale 10. ¿De acuerdo? Profe, por ahí mis compañeros yo los escuché decir 3, 4, 5. ¿A qué se referían? Ellos se referían a usar el triángulo notable de 3, 4, 5. El de 53 grados y 37 grados. Este de aquí. A ese se referían tus compañeros. Profe, ¿cómo así? Es que mira, este lado mide 6 y este lado mide 8. ¿Qué acaso este no es un 3 por 2? ¿Y qué acaso este no es un 4 por 2? Ah, profe, es como si fuera 3 por 2, 4 por 2, 3 por K, 4 por K. Así es. Y por lo tanto, mira, 3 por K, 4 por K. ¿La hipotenusa cuánto es? 5 por K. Si este es un 3 por 2, este es un 4 por 2, ¿la hipotenusa cuánto será? 5 por 2, como lo dijo mi estimado José, como lo dijo mi estimada Andrea. Ah, profe, entonces así yo pude haber determinado este lado sin usar Pitágoras. Así es, pero en esta situación empleamos Pitágoras. O si quieres puedes emplear notable, al gusto del estudiante. Dime tú, ¿hasta ahí estás conmigo? ¿Sí o no? ¿Sí? Perfecto. Una más. Una más, una más. Una más. Profe, ahí el problema número 4 me está hablando de resultante máxima y resultante mínima. ¿Cómo se calcula eso? Mira, te cuento. Se habla de resultante máxima cuando los vectores están apuntando en la misma dirección. Profe, ¿cuándo la resultante va a ser máxima de dos vectores? Cuando los vectores apuntan en la misma dirección. O sea, si tienes un vector que mide 8. Profesor, ¿qué salía? Preguntan por ahí. Mi estimada Leslie, la respuesta era 10. Porque justamente te estaban preguntando por esta, que era la diferencia, justo por su valorcito. Estas dos barritas quieren decir módulo. Módulo del valorcito, ¿sí? Ok, listo, perfecto. Efectivamente, mi estimada Cintia, el Pitágoras únicamente cuando forman 90 grados. Profe, y si no hubieran formado 90 grados, ya pues ahí tienes la otra ecuación sota, ¿verdad? Que para la diferencia es con menos y para la sumatoria es con más, como indica aquí. Profe, si este angulito hubiera sido otro que no sea 90, entonces yo hubiera empleado esta ecuación, pero con negativo. Así es, efectivamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya, profe, ¿cuándo tenemos resultante máxima en dos vectores? Eso se obtiene cuando dos vectores están apuntando en la misma dirección. En la misma dirección. O sea, si tienes un vector que mide 8 y tienes un vector que mide 6, pues la resultante máxima de estos dos la obtendrás cuando estén apuntando estos dos en la misma dirección. Mira, en este caso, derecha. Profe, yo también los pude haber apuntado hacia arriba los dos, también, pero siempre apuntando en la misma dirección. Claro, eso es cuando obtienes la resultante máxima. ¿Por qué? Porque cuando apuntan los dos en la misma dirección y te piden sumarlos, ¿qué haces? ¿Acaso nada más no sumas los valorcitos y ya? Claro, ¿verdad? Cuando apuntan en la misma dirección, sumas los valorcitos 8 y 6 y ya, este es el vector resultante. Profe, cuando me hablan de resultante mínima, cuando te hablan de resultante mínima simplemente es cuando los vectores están apuntando en sentido contrario. En esta situación, aquí tendrías la resultante mínima, porque estos dos vectores estarían apuntando en sentido contrario. ¿Sí? Y aquí, la resultante, ¿cómo lo obtienes? Al sumar esos dos vectores que apuntan en sentido contrario. Ah, recuerdas, ¿verdad? Cuando apuntaban en sentido contrario, los vectores se tenían que restar. Aquí está. Ya está. Profe, en resumen, si a mí me preguntan por resultante máxima, ¿eso quiere decir que yo voy a tener que sumar los módulos? Sí, pero ¿por qué? Porque ambos van a estar apuntando en la misma dirección. Profe, si a mí me preguntan por resultante mínima, ¿eso quiere decir que yo voy a restar los módulos? Sí, pero ¿por qué? Porque ambos van a estar apuntando en direcciones contrarias. Por ese motivo, ¿sí? Entonces, efectivamente, como han dicho todos, la respuesta es la E. Muy bien, jóvenes, muy bien. Chicos, chicas, hemos llegado ya al final de la sesión y me encantaría a mí continuar, pero yo sé que tú tienes una clase en estos momentos. Disculpen el desperfecto del inicio de clases, ¿sí? Nos hubiera servido para resolver otro problema más, estoy seguro, pero no te preocupes, no te quedes triste, que la siguiente sesión vamos a resolver un par de problemas más de este tema de vectores. Además, si tú tienes dudas y ya estás resolviendo uno que otra pregunta por aquí, ya sea de tu guía o de tu práctica,
al inicio de clase, dime las dudas que tengas. El problemita que no te salió, ese, menciónalo al comienzo. ¿Está bien? Chicos, ¿están conformes? Sí. Sí, sí, profe. Ok. Sí, profesor. Sí, profesor. Listo, Profe, una jóvenes. chiquita, ¿por qué el 8 no puede ir en otro sentido y el 6 en otro sentido? Claro, como te estaba mencionando, yo mencioné que para la resultante máxima solamente tienen que ir en la misma dirección. No importaba si estos 8 y 6 apuntaban hacia arriba o apuntaban hacia la izquierda. No interesa, basta con que vayan en la misma dirección. ¿Sí? Por ejemplo, este 8 y 6, no interesa si son 8 y 6 arriba y abajo o 8 y 6 en diagonal. Pero si te piden resultante mínima, tienen que tener direcciones contrarias. No importa que estén inclinaditas, no importa que estén horizontales o no importa que estén verticales. ¿Entendido? Listo, mi Sí, sí, estimado. ok. Listo, ok. Entonces, jóvenes, la próxima sesión resolvemos un par de problemas más de estos y si tienes dudas, dilo al comienzo, por favor. ¿Sí? Disculpen una vez más el desperfecto, jóvenes, de el inicio de clase y vayan a su siguiente sesión. No quiero que lleguen tarde ahí, por favor. Hasta luego, jóvenes. Cuídense bastante. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, Ya, profesor. profesor, gracias. Hasta luego, Profesor. profesor. Cuídense bastante y vamos, corran a la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta Estudiantes, luego. hasta luego, profesor. Estudiante, vámonos a la siguiente sala para su examen. Chao, Melanie, cuídate. Chao, Joel. Chao, Anel. Andrea, cuídense bastante. Estimada Marley.